trae a la mente el tema de cómo en su momento algunos acuerdos, especialmente con el Fondo Monetario Internacional, han pedido tener bastante cautela a la hora de asumir este tipo de, digamos, de empréstitos en vista de que el país, pues, de alguna manera se encuentra la deuda bastante elevada. ¿Cuál es la lectura y el análisis que hacen ustedes con relación a esto? Bueno, sí, por favor. Permiso. Esto de analizar el aspecto de por qué el país funciona a base de préstamos, hay que analizarlo desde sus perspectivas y desde sus orígenes coyunturales, por qué el país funciona a base de créditos. Y entendamos que el país ha venido durante muchos años arrastrando esta situación. Hay que analizar el aspecto estructural de dónde surge esto. Entendamos que el país ha tenido problemas diversos, entre ellos podríamos mencionar los últimos que ha tenido, porque la economía de este país no funciona a base de su propio generar sus propios ingresos. El problema es aquí que se hacen créditos para ciertos proyectos, pero a la larga, por la necesidad que se tiene, se redirecciona ese dinero para cubrir gasto y este público. Tema de la austeridad en algún momento no pudo, digamos, cuando se asume un compromiso, creo que con el Fondo Monetario se logró establecer ciertos parámetros. Desde antes, de hecho. De acuerdos para poder evitar entrar en esa corriente de más empréstitos, ¿no? El gobierno... Entonces estaría violentando hoy con estos donde se está pidiendo préstamos para utilizar, financiar gasto corriente. El gobierno comenzó a implementar algunas medidas para tratar de solventar el tema del déficit fiscal en los presupuestos que venía aprobando la Asamblea Legislativa. Recuerdo yo que una de las herramientas que más resultados le ha dado al Ministerio de Hacienda, en este caso, ha sido el tema del plan antievasión. Ese lo que buscaba era tratar de perseguir y obviamente recuperar aquellos montos que han sido evadidos por la elusión y la evasión fiscal por años, durante décadas que no se habían perseguido, y esto ayudó o ha ido ayudando a que, si tú te fijas en las sesiones de la Asamblea Legislativa, en las sesiones legislativas de repente llega una reorientación de fondos que no necesariamente es de un préstamo, sino que es un superávit o una recaudación adicional que no estaba presupuestada para ese presupuesto de ese ejercicio, pero que debe incorporarse al presupuesto de la nación. Venís y estás en una situación en la que el Fondo Monetario Internacional te dice, tú tenés que reducir tu gasto corriente, y parte de ese gasto corriente viene heredado de administraciones anteriores, porque no podemos dejar de obviar esa razón. Muchas de las plazas en las municipalidades, en las instituciones de gobierno, se encontraban, algunas eran plazas fantasmas, algunas tenían doble o triple salario, algunas se efectuaban la misma labor que otras plazas con remuneraciones diferentes, y si en uno de los acuerdos del Fondo Monetario te dice reducir la grasa del Estado, como algunos le mal llaman, pero eso te va a ayudar a solventar un poco, a descompresionar las finanzas del Estado y a poder hacer frente a las obligaciones, porque de nada te sirve que tengas 100 profesores si de esos 100 solo van 40 a dar clase y los otros 60 que se hacen. Entonces, y así me imagino que en cada... No, si es que eso es entendible. El problema es que si se viene a recortar el gasto público específicamente en salarios, estas personas que quedan desempleadas, ¿cuál es la oportunidad laboral que les espera afuera de? Es que no solo el gobierno es el empleador, o sea, hay pero es el principal conforme a la Constitución. Creo que la empresa privada es el principal empleador en el Estado, en el país, perdón. Pero el Estado es el principal, es de dar las herramientas y dar las normativas para resguardar el derecho al trabajo de los empleados. para que tanto la empresa privada tenga las posibilidades de... Ahí es el punto. Okay. El tema de evasión y elusión fiscal, como le decía en el segmento anterior, desde el Ministerio de Hacienda, desde que estaba el ministro anterior, ha comenzado a llevarse o implementarse un plan de antievasión que ha venido dando resultados bastante considerables. De hecho, el Fondo Monetario Internacional reconoció esos avances por parte del Estado en la lucha contra la evasión y la elusión fiscal. Luego, ampliar la base tributaria con la entrada en vigencia de la ley de factura electrónica, con el tema de la firma electrónica y con el tema de lo que ahora se conoce como Sociedades de Acciones Simplificadas o las SAS. Creo que esto ha venido a ayudar también a que se formalice, digamos, un poco el tema de aquellas personas que ejercían o realizaban actividades de comercio fuera de la ley y que no tributaban al Estado. Entonces creo que por ahí sí se han tomado esas medidas
y el Fondo Monetario Internacional lo reconoce. Para el día de mañana. Y solo con el tema de la responsabilidad fiscal que decía el licenciado Arias. En 2016 recuerdo que se aprobó una ley de responsabilidad fiscal en ese entonces por la Asamblea de ese momento, que lamentablemente, como usted dice, no se aplicó. Sí. Se aprobó, pero no se aplicó. Hace 8 días se aprobó una ley de responsabilidad fiscal para el sostenimiento que derogó esta ley del 2016. Esta entra en vigencia el día de mañana y establece un techo máximo de endeudamiento del Estado, del sistema público no financiero, es decir, no bancos, sino que solo el sistema público, de hasta un 75, me parece, o 80%, no recuerdo si 70 o 80, incluyendo ya la deuda de pensiones. Entonces, eso quiere decir que no vas a poder endeudarte más de eso. Y eso es un requerimiento también del Fondo Monetario. Y otro punto que... 20 segundos para cerrar ese tema, porque quiero tocar el Tribunal de Servicio Civil. Y otro punto que se nos quedaba es que hacemos préstamos para pagar préstamos. Y es que donde decía, o sea... Eso se llama reestructuración de deuda en algunas ocasiones. Pero pagar préstamos, o sea, estar... Pero cuando consolidas deudas... Sí, y para aterrizar... Tenemos un montón de deudas pequeñas y consolidas con una deuda grande. Abrir el hoyo más grande, como dicen. Sí, pero nos pasa a todos. Pero creeríamos que ya tendríamos, así como vamos avanzando en este país, se supone, es de ir ya viendo qué son aquellos aspectos que les pueden generar sus propios ingresos al país. Ver en aspectos económicos cuáles van a ser aquellas políticas que le permitan al país dentro de un corto a mediano plazo ir generando sus propios ingresos y ya no estar solo generando préstamos para la subsistencia del Estado. Okay. La ley de servicio civil establece que cada institución de gobierno tiene una comisión de servicio civil que está conformada por un representante del patrono, un representante de los sindicatos y un representante de los trabajadores administrativos, de los trabajadores. Entonces, eso te permite darle algún grado de estabilidad y certeza jurídica a los empleados públicos. Y es importante que ahora se elija un presidente, porque obviamente el tribunal solo está conformado por 3 magistrados, la máxima institución, y no puede estar acéfala porque ya se venció el plazo. Entonces hay que escoger el día de mañana a un nuevo funcionario. Exactamente. Vamos a ver, licenciado Arias, ¿qué características, qué perfil debe de tener, qué carácter debe de llevar este nuevo funcionario? Los funcionarios tras que van ese proceso de entrevistas que ha tenido la Asamblea y que se espera se elija el día de mañana. Si nos vamos al deber ser, el funcionario que debe de ocupar este cargo debe ser primero conocedor de la ley, que tenga los conocimientos técnicos jurídicos para poder dirimir los conflictos que ante este tribunal se llevan. Segundo, ser una persona correcta e independiente para poder tomar sus decisiones. Pero ese es el deber ser. Ya en la práctica habría que ver cuáles van a ser los requisitos extracurriculares que le van a pedir para que pueda ejercer el cargo. Actualizando un poco, el paso por Los Chorros está habilitado, ¿verdad? Porque tuvimos esta mañana 2 sismos. Sí, el de mayor intensidad ha sido de 5.7, que sucedió específicamente a las 5:57 de la mañana. También habíamos venido teniendo una serie sísmica en el municipio de Ciudad Arce, por lo menos hasta la medianoche de este día teníamos un total de 37 sismos. No todos han sido percibidos por la población, porque hay que denotar eso, ¿verdad? Claro. ¿No? Regularmente, tanto cuando tenemos una serie sísmica o un enjambre sísmico, no todos son percibidos, si acaso el 1 o 2%, pero el punto es que ahí están, ¿verdad? Y vale la pena decir que eso sí o no incide en el territorio a partir de toda la precipitación que hemos tenido, ¿verdad? Nos ha llovido, hay algunos puntos en los que ya llevamos un poco más de 80, 90 milímetros. Entonces es importante decirle a la población que en situaciones de estas hay que estar muy atento a la información, hay que estar muy atento también al comportamiento que tiene cerca de nuestra vivienda, sobre todo si vivimos cerca de un talud. Absoluto, esta es una obra de mitigación. De mitigación, sí, no pueden estar pasando, plazo, tienen que reducir el carril. Está reducido el carril. De hecho está ahí la policía, están los gestores, definitivamente, ¿verdad? Porque hay que denotar que sí o sí esa parte está muy húmeda en este momento. Está muy húmeda, no quisiera hablar en términos técnicos porque los desconozco, no es mi área,
pero es un tema que compete explícitamente al Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, debo decir que en función de los daños que se han tenido, indudablemente se requiere la delimitación, que ya lo está haciendo. Y todo esto es Eric. Sí, así es. Realmente fíjese que sí. Por toda la espiral de agua que nos viene desde el Pacífico, ¿no? Exactamente. Entonces, y es lo que de repente, pues es importante que la población lo sepa. Realmente han sido 3 fenómenos los que incidieron. Por un lado, Eric, ¿verdad? Sí, que lo tenemos en el Pacífico. Como usted bien lo dice, o las bandas externas que han dejado toda esa humedad que entró del Pacífico. A eso hay que sumarle que sube la zona de convergencia intertropical, que es una franja, digamos una franja muy amplia donde... De precipitaciones. Nubosidad que está permanentemente. Lo que pasa es que en esta época del año es que tiende a estar o sobre nosotros o muy cerca de nosotros. Se mueve mucho entre Costa Rica y nosotros. Exactamente. Entonces, entre noviembre y abril no es que desaparezca, sino que baja, ¿verdad? Sí. Todos los frentes fríos la empujan hacia abajo y eso hace que esté entre Panamá y Colombia. Todo el agua que se precipita en la zona norte de La Unión, en la zona norte de San Miguel, sí o sí va a parar al Río Grande de San Miguel, al río Huascorán y al río Lempa. La ventaja es que ahora mismo empieza, ¿verdad? En Conchagua 156 milímetros. Sí. 156. Ahí está, ¿verdad? Gracias, le agradezco mucho a producción. Ahí está, ¿verdad? Sí. Eso significa que tenemos, digamos, más impacto, ha sido más impactada las lluvias en el sector de La Unión. Sí, ¿cuál ha sido la diferencia de por qué no tenemos tantos incidentes en aquella zona? ¿Por qué no? Porque la verdad es que es una zona muy amplia, una zona de planicie muy amplia, y ahora mismo apenas empieza el periodo lluvioso, entonces la tierra más está ávida, diría yo, de humedad. Eso hace la diferencia. Estos 156 milímetros, don Ernesto, allá por agosto, septiembre, ya sería otra. Wow. Ya es otra historia, ¿no? Es otra historia, ¿verdad? Es otra historia. Mire, se han negado mucho. Hay otro puente acá en el Lourdes. El Villa Lourdes, sí, justamente a eso me iba a referir. Otro de los daños considerables que ha dejado este fenómeno ha sido el colapso del puente que conduce desde la carretera principal del distrito de Lourdes, o del distrito del Cantón Lourdes, en el distrito de Colón, hacia la colonia Villa Lourdes. Entonces, ya también está el Ministerio de Obras Públicas haciendo lo necesario para restablecer el paso a la brevedad posible, ¿verdad? Digamos que esos han sido los daños más puntuales que podríamos. A eso se le suman indudablemente toda la cantidad. Hemos llegado en el término de 24 horas a tener un poco más de 50 árboles caídos. Hemos tenido también algunas inundaciones urbanas. Justamente también en Campos Verdes se ha estado presentando una situación muy crítica que infortunadamente, don Ernesto, otra vez tiene que ver con basura, ¿verdad? Un tragante que está literalmente obstruido o tapado. Ayer estuvieron trabajando ya en ello, se sacó hasta el esqueleto de una refrigeradora, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones no deberían pasar. Un detalle muy importante es que hemos tenido a lo largo de estos 3-4 días lluvias muy importantes. Ya veíamos ahí la estadística de cuánto se ha precipitado. Entonces, recordarle a la población que si hay o si nosotros solicitamos que evacúen, que lo hagan. Son 180 albergues los que están dispuestos. Ahora mismo tenemos 6 albergues activos. Te cuento, son 6 albergues activos. Solo en San Salvador tenemos 4, uno en La Libertad y uno en Morazán. Tenemos un total de 112 personas albergadas, entre adultos, niños, niñas. Así es que es importante que acaten esa recomendación. Hay que estar muy atento al comportamiento que están teniendo algunos taludes, sobre todo aquellos que están cerca de nuestras viviendas. Y yo lo he venido diciendo, hay ciertas características que no necesitamos ser geólogos para identificarlas. Si yo veo que un árbol está perdiendo su verticalidad, empieza a inclinarse, ese podría ser un signo característico de que podríamos tener un derrumbe, un deslizamiento, un deslave. Entonces hay que estar muy atento de todas esas situaciones. Ahora,
De acuerdo al mapa de riesgo que tenemos, seguimos siendo vulnerables, sin duda alguna, como región, no digamos como país. Sí. Pero estamos preparados para enfrentar una situación de esta naturaleza, no solo desde el punto de vista de la acción de la emergencia, sino de la prevención como tal. Mire, de la prevención es un trabajo que, como usted sabe, es de muy largo plazo, ¿verdad? Definitivamente decir que en este país ahora mismo tenemos o hemos alcanzado ese nivel de cultura, de educación, porque bueno es tener albergue, como claro, se dice. Claro, sí. Pero lo bueno es saber que indudablemente es un tema reactivo, ¿verdad? Sí o sí es un tema reactivo. Yo creo que más allá de todo eso, lo importante que hay que decir es que hemos empezado una ruta de trabajo que va a ocupar muchos años, que nunca se había considerado, y es el tema de tener, por ejemplo, un plan nacional de reducción de riesgos basado en estrategias puntuales y en indicadores que denotan si realmente le estamos apostando o no a la reducción de riesgos con carácter prospectivo, no solamente reactivo y correctivo. Mientras todo eso pasa, don Ernesto, definitivamente hay cosas que van a seguirse viendo eminentemente reactivas. Hoy por hoy lo que se ocupa es pensar en que hay personas que sí o sí viven todavía en territorios de mucha vulnerabilidad, que son muy susceptibles a tener daños en sus bienes, en su integridad, y entonces lo que se ocupa es evacuarlos tempranamente, hacer que el sistema de alerta temprana funcione a fin de alertar tempranamente, evacuarlos tempranamente y albergarlos y darles toda la atención debida. Claro, la apuesta sigue siendo generar una cultura no solamente de prevención, sino también de gestión prospectiva del riesgo, que en cada proyecto que en este país se haga, también se consideren cosas o acciones o sucedan cosas que permitan la construcción resiliente. Por ejemplo, este puente que ha colapsado, este es un puente que construyó la misma empresa que desarrolló ese complejo habitacional. Entonces me decía un ingeniero, mire, a todas luces es un puente que se hizo con el fin de lograr la conectividad entre la carretera principal en Lourdes y la colonia que recién habían construido. Entonces, ¿qué hacemos o qué hacer para que todas esas obras que de repente se construyen sobre pretexto del desarrollo habitacional o dar soluciones habitacionales a las personas realmente consideren o tengan un carácter resiliente o un carácter de visión prospectiva de riesgo? Eso pues, hay mucho trabajo que hacer, don, en materia de eso. Bueno, vamos a desde luego a exhortarle a la población que se mantenga atenta para poder también recurrir ante cualquier emergencia. Definitivamente. Me decían de que la zona más vulnerable, según el mapa de riesgo que se tiene, es la zona costera y particularmente la zona baja, por ejemplo, en La Unión, y tenemos particularmente también la zona de Garita Palmera, y entiendo la del río Lempa, ¿no? Hay 4 escenarios bien demarcados en el país. Que se están... Exactamente, hay 4 escenarios totalmente demarcados. Número 1, la zona costera, que sí o sí está, diría yo, o es altamente susceptible a tener inundaciones de lento crecimiento, o de repente inundaciones de planicie, como también se llama, que suceden a partir del desborde de ríos que logran tener un aumento muy importante en su caudal. ¿Cuáles son esos ríos? Bueno, si empezamos digamos de occidente a oriente, el río Paz, que ha tenido y tiene registros de haber inundado zonas muy importantes, Garita Palmera, la Colonia Ista, Bola de Monte, San Juan del Chino, todas esas zonas que son circundantes del lado salvadoreño, pero también inunda del lado guatemalteco.